Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti. Tiempo de discípulo, un espacio para que escuches la voz de Jesús. Quiero aprender La voz de Jesús. que tu presencia me inunde. Haz de mí uno de nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame de ti, Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. Una vez más, uniéndome a ti en esta corriente de gracia que el Espíritu nos regala para sumergirnos en el mar fresco de la palabra de Dios. De esa palabra que restaura tu corazón, de esa palabra que lo ilumina, de esa palabra que lo prepara para que sea en verdad templo de la Santísima Trinidad. Quiero ofrecerte hoy una proclamación de la palabra tomada del primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículos del 1 al 13. El relato del Arca de la Alianza que entra en el templo y cómo la nube del Altísimo llena este templo y indica su presencia. Escucha el relato. En aquellos días Salomón convocó a palacio en Jerusalén a los ancianos de Israel, a los jefes de tribu y a los cabezas de familia de los israelitas para trasladar el arca de la alianza del Señor desde la ciudad de David, o sea, Sión. Todos los israelitas se congregaron en torno al rey Salomón en el mes de Etanín, el mes séptimo, en la fiesta de los tabernáculos. Cuando llegaron los ancianos de Israel, los sacerdotes cargaron con el arca del Señor, y los sacerdotes levitas llevaron la tienda del encuentro, más los utensilios del culto que había en la tienda. El rey Salomón, acompañado de toda la asamblea de Israel, reunida con él ante el arca, sacrificaba una cantidad incalculable de ovejas y bueyes. Los sacerdotes llevaron el arca de la alianza del Señor a su sitio, el camarín del templo, al Santísimo, bajo las alas de los querubines, pues los querubines extendían las alas sobre el sitio del arca y cubrían el arca y los varales por encima. En el arca solo había las 2 tablas de piedra que colocó allí Moisés en el Horeb, cuando el Señor pactó con los israelitas al salir del país de Egipto, y allí se conservan actualmente. Cuando los sacerdotes salieron del santo y la nube llenó el templo, de forma que los sacerdotes no podían seguir oficiando a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba el templo. Entonces Salomón dijo: el Señor quiere habitar en las tinieblas, y yo te he construido un palacio, un sitio donde vivas para siempre. Una de las grandes realizaciones de Salomón fue justamente la terminación de uno de los proyectos de su padre David, construir un templo para Dios. Y antes de meditar sobre el significado espiritual de este acto y lo que significa tener un templo, creo que es conveniente recordar un poco esa historia trágica del templo de Jerusalén. Fíjate, en el año 960 a.C., Salomón construye un templo grandioso. Pero ya en el año 586 a.C., este templo es totalmente destruido por Nabucodonosor. Y en el 516 es reconstruido después del retorno del exilio. 10 años antes de Cristo, Herodes el Grande
de nuevo reconstruye el templo. Y acá fue donde Jesús a los 12 años encuentra a los doctores de la ley. En este templo él va a orar en la peregrinación de Pascua todos los años. Ahí pronuncia varios grandes discursos. Y Jesús anuncia en ese templo que será destruido y reconstruido en 3 días. En el año 66 de nuestra era, después de Cristo, los ejércitos del emperador Tito incendian el templo. En el 132, ahí mismo, se edifican varios templos en honor a Júpiter. Y en el año 687 se construye una gran mezquita musulmana en toda la explanada del templo. En el siglo XVI se edifica la mezquita actual. Esta es la historia trágica. Te recuerdo que lo único que queda del templo es el famoso muro de los lamentos. Es el muro que se conserva original del templo de Jerusalén, pero prácticamente podemos decir que hace 2000 años que ese templo no se puede usar, que ya no existe, fue reemplazado por otras cosas. Y acá llegamos entonces a la consagración del primer templo que hizo el rey Salomón. Hoy, como te decía, los judíos van a rezar al pie del muro de las lamentaciones. Son las mismas piedras del templo que construyó Herodes, ese que vio Jesús. En cambio, los musulmanes oran en la mezquita de Omar, que está edificada justamente en el mismo lugar, pero en la parte superior. Y los cristianos oran en todas las iglesias que hay en Jerusalén, en las afueras, porque también para los cristianos la verdadera presencia de Dios es el cuerpo del Cristo resucitado, no es un templo. Y me puedo preguntar, ¿cuál es mi devoción a esta presencia en los santuarios? ¿Cuál es mi inclinación, cuál es mi afecto hacia esta otra presencia en el corazón de todos los cristianos, en mi propio corazón? Cuando Jesús entró en el templo reconstruido por Herodes y gritó: «Destruyan este templo y en 3 días lo voy a reconstruir», se habló de blasfemia. Y se trataba del templo de su cuerpo. Y San Pablo de esto va a sacar una consecuencia, va a decir: los cristianos también son el cuerpo de Cristo en el que Dios habita. Orígenes, un padre de la Iglesia del siglo III, decía: «Tú estás siempre en el santuario y nunca sales de allí». No hay que buscar el santuario en un lugar determinado. El santuario hay que buscarlo en los actos, en la vida, en los comportamientos. Si estos comportamientos, si esta vida es según Dios, importa muy poco que estés en casa, que estés en la plaza pública, que estés en el teatro. Si servís a Cristo, estás en el santuario. No tengas la menor duda de esto. Salomón hizo introducir el arca en el templo. En el arca no había nada, solo las tablas de la ley. Es que Dios no es materializable. No hay nada en el arca, no hay un objeto misterioso, no hay un talismán, algo mágico. Allí solo se colocaron las tablas de la ley, el signo de los mandamientos de Dios. Los comportamientos del hombre son los que rinden gloria a Dios. Hacer el bien, evitar el mal, hacer presente a Dios en la propia vida. Y el templo es justamente esto, el lugar de la adoración, el lugar de la rendición incondicional a Dios. Cuando le pedimos justamente que Él sea Señor de nuestras vidas, de nuestros actos, de nuestros pensamientos, de nuestros proyectos, de nuestros sueños. Te invito a que lo medites escuchando este canto de Paco Espinosa. Yo me rindo a Él.
Todo a Cristo yo me rindo con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Y yo me rindo a Él. Y yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, siento el fuego de su amor. Los placeres he dejado y a sus pies postrado estoy. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Te invito ahora a que escuches un evangelio tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos 53 al 56. Sabes que la gente necesitada tiene una percepción inmediata de por dónde va Jesús.
lo reconocen y no pierden el tiempo. Se movilizan hasta Él. Cargan con sus necesidades, con sus enfermedades. Solamente los que están satisfechos de sí mismos, los que creen que no necesitan nada, esos son los que dejan pasar de largo a Jesús. Yo te quiero pedir, Señor Jesús, que los cristianos demos cooperación a quienes pueden sanar o aliviar aquellos males que dependen especialmente de la voluntad de las personas mismas, de las asociaciones al servicio de la salud. Escucha lo que te dice la palabra. Después de atravesar el lago, Jesús y sus discípulos llegaron a Genesaret y atracaron allí. Apenas desembarcaron, la gente reconoció enseguida a Jesús y comenzaron a recorrer toda la región para llevar en camilla a los enfermos hasta el lugar donde sabían que Él estaba. En todas partes donde entraba, pueblos, ciudades, poblados, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto, y los que lo tocaban quedaban sanados. Desde el retorno de la misión de los 12, en Marcos 6:30, hasta la profesión de fe de Pedro, Marcos 8:29, el Evangelio de San Marcos, fíjate, nos presenta dos secuencias paralelas, y el tema de estas dos secuencias, de estos dos sumarios, podríamos decir que es una mesa que está abierta para todos. Fíjate el primero, en 6:30, multiplicación de los panes. En 8:1, segunda multiplicación de los panes. En el 6:45, la travesía por el lago. En 8:10, la travesía del lago y la marcha de Jesús sobre las aguas. En 7:1, discusión con los fariseos sobre las prohibiciones acerca de los alimentos. Y en 8:11, discusión con los fariseos sobre las prohibiciones que piden un signo del cielo. En 7:24, la salida hacia Tiro y Sidón, frente a 8:13, que es la salida hacia la ribera del lago. En 7:24, este territorio de Tiro y Sidón, el territorio pagano, Jesús hace una aclaración sobre el pan. Y dice que el pan está reservado a los judíos, o que la mesa está abierta para todos. Y en 8:13, Jesús, porque los discípulos habían olvidado proveerse de pan, les habla sobre la levadura de los fariseos y sobre la importancia de los residuos. Dice, hay pan para todos. En 7:31 tenemos la curación de un sordomudo y en 8:22 la curación de un ciego. Fíjate el paralelismo entre estas dos listas de enseñanzas. Primero entonces Jesús y sus discípulos que atraviesan el lago, que llegan a la playa en Genesaret y atracan las naves. En cuanto salen de la barca, la gente reconoce quién es y corren de toda esa región. Y comienzan a traer a los enfermos en camillas a donde se enteraban que Él estaba para que los cure. El milagro de la multiplicación de los panes que acaba de producirse suscita todo ese entusiasmo popular. Da la impresión de que Jesús y sus discípulos están jugando a las escondidas con la muchedumbre. Tratan de huir atravesando el lago, en un sentido o en otro. Pero cada vez que la muchedumbre los encuentra, pasa lo mismo. Jesús y sus discípulos no pueden escapar de la gente. Es necesario ocuparse de la gente. El descanso va a ser para más tarde. Hay que repensar este hecho. Ellos vienen de la misión, ellos necesitan de un lugar tranquilo.
atraviesan el lago y la muchedumbre está ahí. Y se las arreglan para salir desapercibidos. Es inútil. La gente los alcanzó de nuevo. Te pido, Señor, que nos des tu disponibilidad. A donde quiera que llegaba, en las aldeas, ciudades o granjas, colocaban a los enfermos en las plazas y le rogaban que les permitiera tocar siquiera la orla de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaban curados. Aparece de nuevo la enfermedad. En nuestros días, la curación de las enfermedades corresponde a la ciencia médica, pero los antiguos, en todas las civilizaciones del mundo, dieron a la enfermedad, a la curación, una significación religiosa. Se recurría a Dios para ser curado. Mientras que hoy la primera reacción es llamar al médico. Y esto está bien. El hombre, con la inteligencia que Dios le dio, tiene que combatir el mal. Tiene que ayudar, cuidar, sanar. Sigue siendo un don de Dios. Si bien pasa por las manos, la inteligencia, por el corazón de los hombres. Médicos, enfermeras. Qué maravillosa vocación al servicio de la humanidad. Qué maravilloso que esas manos, que esas mentes, alentadas por el Espíritu de Dios, puedan ser canales de bendición y de sanidad. Es que la enfermedad y todos los sufrimientos que acompañan la enfermedad sitúan al hombre en una inseguridad terrible. Simbolizan la fragilidad de la condición humana, que está sometida a riesgos inesperados, imprevisibles. La enfermedad contradice el deseo absoluto de solidez que todos tenemos. Y por esto es que la enfermedad siempre tiene una significación religiosa, incluso para el hombre moderno. Y de esta inseguridad radical, los médicos no pueden curarnos. Solamente Jesús puede hacerlo, y lo puede hacer por la fe. Lo puede hacer por la fe, en cuanto esperamos esa curación definitiva del más allá, esa curación de la gran enfermedad que es la muerte. Te invito a que medites en todo esto con este canto del Ministerio Elim. Lo mejor que puedo darte. Sé que hay un mejor camino al seguir, tu palabra, Señor, y sé que todas las cosas que tú dices son las mejores que he escuchado. Te doy mi corazón a ti, es lo mejor que puedo hacer. No encontré otra paz como la que tú me has dado. Yo sé que tú eres el único camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por ti. Te daré mi corazón, te daré
te entregaré lo mejor que puedo hacer, lo mejor que puedo darte. Sé que hay un mejor camino al seguir tu palabra, Señor, y sé que todas las cosas que tú dices son las mejores que he escuchado. Te doy mi corazón a ti, es lo mejor que puedo hacer. No encontré otra paz como la que tú me has dado. Yo sé que tú eres el único camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por ti. Te daré mi corazón, te daré mi vida, mis días a ti. Te entregaré lo mejor que puedo hacer, lo mejor que puedo darte. Yo sé que tú eres el único camino, yo sé que tú eres el único camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por ti. Te daré mi corazón, te daré mi vida, mis días a ti. Te entregaré lo mejor que puedo hacer, lo mejor que puedo darte. Sí, Señor. No quisiéramos dejar esta oportunidad pasar sin decirte a ti que no conoces a Cristo. Has buscado llegar a Dios por muchas maneras. Quizá lo has buscado a través de la educación. Quizá lo has buscado a través del dinero. O quizás nunca te ha interesado buscar a Dios. Pero la palabra de Él dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y si tú quieres acercarte hoy hasta la presencia de Dios el Padre, tiene que ser a través de Jesucristo. Yo quisiera hoy lanzarte ese reto a ti que no conoces a Cristo en tu corazón y que estás en este lugar. Solo te digo una cosa: solo Él puede llenar ese vacío que hay en tu vida, ese vacío que no has podido llenar desde hace mucho tiempo. Quizás veniste a este país buscando llenar ese vacío, pero hoy Cristo te llama a la puerta y te dice: ven. A ti que no te conoces, a ti que no me conoces, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy tu vida. Solo acércate a mí en esta noche. Abre tu corazón, porque Él está llamando hoy a tu corazón y te dice: ven, yo te quiero limpiar y quiero sanar tu alma. Yo sé que tú eres el único camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por ti. Te daré mi corazón, te daré mi vida, mis días a ti. Te entregaré lo mejor que puedo hacer, lo mejor que puedo darte. Sí, Señor. Aquí está mi vida en esta noche.
noche, Señor, gracias. Ahora que tú has entrado a mi corazón, yo quiero que tú reines en mí. Que tú seas mi amo, mi Señor, el soberano, el que gobierne todas mis actividades, todo lo que haga en mi vida.